Cordial saludo, mi nombre es Sebastián Posada Cataño, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAM. El caso que les voy a presentar es una duplicación comunicante de colon sigmoides diagnosticado por medio de unos rayos X con un doble medio de contraste. Historia clínica, motivo de consulta: paciente de 16 años de sexo masculino, monorreno congénito, o sea que tiene un solo riñón funcional, con una historia de constipación crónica estudiada desde los 7 años. En los últimos 4 años presentaba cuadros de dolor abdominal, eh, cuadro de dolor abdominal cólico en flanco derecho, con distensión abdominal y resolución espontánea en periodo variable de horas, sin presentar vómitos, diarrea ni sangrado. El examen físico era normal y los estudios serológicos, análisis de enfermedad de Chagas y manometría anal eran normales. Se realiza radiografía de abdomen simple como aproximación diagnóstica inicial. El diagnóstico que se da y observa es duplicación comunicante de colon sigmoides. Les voy a hablar un poco sobre esta patología. La duplicación de colon es una patología congénita infrecuente que muchas veces es diagnosticada en la infancia. La constipación crónica constituye el síntoma más frecuente. La duplicación colónica se considera una patología benigna. El tratamiento para esta patología es quirúrgico y consiste en la recesión completa del segmento duplicado. El protocolo que debe cumplir el paciente antes de realizarse el examen consiste en: el día anterior a realizar el procedimiento se le solicitará que ingiera alimentos no pesados como los frijoles, las lentejas, entre otros, que beba solo líquidos claros y se le solicitará la ingesta de un laxante, el Trabal, ya sea vía oral o rectal, como lo indique el médico tratante. Debe tener un ayuno de 6 a 10 horas sin vía oral. Es muy importante tener por completo el colon vacío, por eso hay que seguir al pie de la letra las indicaciones médicas. Con una buena preparación obtenemos mejores resultados. Antes del estudio se procede a la verificación de datos, se le pide la confirmación de estos datos: número de identificación, sus dos apellidos, sus dos nombres si tiene dos nombres, fecha de nacimiento, edad. Si presenta reacciones adversas al medio de contraste, él no presenta ninguna reacción adversa. Embarazo no aplica porque es un hombre. Para clínicos deben de estar en los valores normales. Los valores, los paraclínicos que tiene y se le solicitaron fueron el BUN. El BUN mide la cantidad de nitrógeno ureico que hay en la sangre. Este revela información importante del funcionamiento de los riñones y el hígado. La creatinina, esta es para medir los niveles de creatinina en la sangre y la orina. Esta nos arroja información importante sobre el funcionamiento de los riñones. Y la TFG, la tasa de filtración glomerular, también nos ayuda a evaluar el funcionamiento de los riñones. Esta nos ayuda a estimar cuánta sangre pasa por minuto por los filtros del riñón. También debe tener unos estudios previos. Este no tiene unos estudios previos, ya que va a ser primera vez que se va a realizar. El consentimiento informado firmado, verificar qué tipo de estudio se va a realizar, corroborar esta información. Después de verificar los datos y confirmarlos, se procede a preparar el paciente para el estudio. Se le pide que se retire toda la ropa, que únicamente permanecerá con la ropa interior. Bueno, acá en esta diapositiva, les voy a hablar sobre la estructura estudiada, que es el colon. En este caso realizamos
un estudio de un colon por enema con doble contraste vía rectal. Este examen consiste en introducir vía rectal dos medios de contraste, uno negativo que es el aire y el otro positivo que es el bario. El aire se puede ocasionar por medio de cristales de soda, como por ejemplo el sal de frutas, o introducir gas directamente. ¿Por qué vamos a utilizar aire? Para que éste infle y expanda las paredes del colon y se pueda observar mejor el estudio. Y el herbario nos va a ayudar a visualizar mejor las estructuras a estudiar, en este caso el colon. Estos dos medios de contraste son utilizados para detectar enfermedades del colon. En estas dos primeras diapositivas, dos radiografías, imágenes, podemos observar el colon sin lesiones, completamente sanos, sin patologías. Lo más blanco, o sea, lo radiopaco, es el bario. Y lo que se observa radiolúcido, o sea, el negro, es el aire, que es esto. Las partes del colon son, vamos a iniciar con el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático, el colon transverso, el ángulo esplénico, el colon descendente, el sigmoides y el recto. En esta imagen podemos observar la cámara gástrica. Bueno, en esta tercera imagen se observa una estructura tubular con contenido aéreo en cuadrante inferior derecho, inferior del abdomen. Esta radiografía de abdomen es tomada en bipedestación, o sea, de pie, sin medio de contraste, en donde se ve el 1 y el 2, se revela un doble contorno colónico distendido. Estas otras dos imágenes ya sí son con medio de contraste, donde se identificó una duplicación colónica comunicante que se origina del colon sigmoides. En esta imagen superior se demuestra una segunda asa del colon sigmoides. Y en esta segunda imagen, la de abajo, esta inferior que señala, se observa que va en dirección caudocraneal el asa. Los protocolos para este estudio fueron: inicialmente el paciente es llevado por un auxiliar de enfermería al camarín para ponerse una bata, luego pasa a la sala del examen. El examen es realizado por un médico radiólogo, luego de un tacto rectal que permite corroborar la limpieza del recto, la amplitud de la ampolla rectal y el tono del esfínter. Se instala una cánula por donde se aportará varios líquido y aire. Estos son los medios de contraste. El paciente se acuesta boca abajo y luego se inclina la mesa a 45 grados, cabeza abajo y extremidades inferiores arriba, para permitir que el contraste avance por gravedad. Después, la camilla es puesta en posición horizontal y el paciente debe girar hacia los lados para movilizar el medio de contraste a través del intestino e ir recubriendo sus paredes internas. Posteriormente, el paciente y la mesa asumen múltiples posiciones de acuerdo a las indicaciones del radiólogo para obtener radiografías del intestino grueso en diferentes planos. Las proyecciones que vamos a utilizar o que se emplearon fueron bipedestación, supino, prono, lateral, oblicua izquierda posterior, lateral oblicua derecha posterior. El examen dura aproximadamente 30 minutos. La persona puede alimentarse apenas termine el examen. ¿Cuál es el criterio de evaluación para este estudio? El colimador debe abarcar desde encima del diafragma, por encima de la apófisis sifoides, nunca cortar los ángulos costofrénicos ni el diafragma, hasta el borde superior de la sínfisis púbica, como lo observamos en esta imagen.
El protocolo que se realiza para este estudio se realizó una radiografía de abdomen simple en bipedestación, la cual reveló una estructura tubular con contenido aéreo en cuadrante inferior del abdomen. Se solicitó un enema varitado de doble contraste donde se identificó una duplicación colónica con comunicante que se originaba del colon sigmoides. Las posiciones del paciente fueron, como la indiqué anteriormente, la lateral oblicua izquierda y derecha, la bipedestación y la de prono. ¿Qué medios de contrastes se utilizaron? Los medios de contraste fueron dos, el bario y el aire, con una concentración de 500 centímetros cúbicos el bario, la cantidad de gas que se utilizó 6 litros. Para la radiografía se utilizó un factor de exposición de 50 kilovatios y 1.8 miliamperios. La vía de administración fue rectal. Los factores de riesgo que ocasionan en este examen son muy mínimos, muy pocos probables, pero aún así puede ocasionar algunos como la inflamación en los tejidos que rodean el colon, la obstrucción del tracto gastrointestinal, desgarro de la pared del colon, reacción alérgica al bario. Responsabilidad civil, ¿qué cosas no se debe hacer? ¿Qué cosas no debemos de hacer como tecnólogos? Prestar un servicio a los pacientes con discriminación, no emplear procedimientos y técnicas de forma apropiada y eficiente y efectiva, dar diagnósticos y la interpretación de los exámenes realizados son en función de nosotros, no brindar la protección al paciente, asimismo a los demás profesionales y al público en general de la exposición a las radiaciones ionizantes innecesarias, no mantiene la información confidencial relacionada con los pacientes. Autocuidado profesional. Todo el personal profesional expuesto no deberá permanecer dentro de las salas de rayos X en el momento de realizar el disparo, salvo cuando se realicen pruebas dinámicas o cuando el paciente precise ayuda, como los niños y pacientes de edad avanzada, que deberá protegerse utilizando los equipos de protección individual adecuados, delantal plumado, guantes plumados, protección genital, dosímetro, gafas, gorros plumados y lavado de manos siempre antes y después de estar con el paciente. Condiciones de vulnerabilidad del paciente cuando muestra perjuicio por el sexo, raza, credo, religión, cuando presta un servicio atendiendo al estatus social o económico, no ejercita la prudencia, la discreción y el juicio, no protege el derecho del paciente a una atención radiológica de calidad, a hacer público información relacionada con el paciente. Estas son cosas que no debemos de hacer. No podemos vulnerar los derechos y las condiciones del paciente. Cuidado del paciente. Utilidad del colimador en la protección radiológica. Colimar solo, región a estudiar. Importancia del tener en cuenta el factor técnico para evitar sobreexposición del paciente. En las salas de rayos X solo deberá permanecer el paciente, salvo en aquellos casos en los que el paciente pueda requerir ayuda, como pueden ser los niños o pacientes de edad avanzada, que podrá entrenar un acompañante debidamente protegido. Las mujeres en edad fértil o embarazadas que vayan a ser sometidas a una prueba de rayos X deberán ser informadas de una manera clara sobre las contraindicaciones. Se facilitarán al paciente todas aquellas protecciones individuales posibles para impedir el máximo irradiaciones innecesarias. Gracias.